Ruiz del Pino es Radio Libertad. Comencemos las noticias contándoles que unas 300 personas se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, para rendir homenaje a la vecina asesinada el pasado sábado en plena calle. Durante el minuto de silencio se han producido intentos de boicot por parte de un pequeño grupo de asistentes vinculados a los grupos independentistas de la CUP, lo que ha generado momentos de tensión en un acto que estaba convocado precisamente para mostrar respeto y apoyo a la familia de la asesinada. La mujer tenía 41 años, era de nacionalidad china y llevaba cerca de un año residiendo en el municipio donde trabajaba y estaba aprendiendo español, según miembros de su propia comunidad. Tal y como les contamos ayer, el agresor, de origen magrebí, la apuñaló en el cuello y en el tórax y fue detenido una hora después por los Mossos de Escuadra en Barcelona. La policía descarta de momento que se trate de un caso de violencia de género o de terrorismo yihadista y dice que puede deberse a una posible alteración mental del detenido. La falta de información oficial tras el crimen sigue alimentando la sensación de inseguridad ciudadana. Pues eso es lo que hay. El separatismo catalán intentando reventar el minuto de silencio por alguien asesinado por un magrebí, lo cual pues lleva a una consideración básica. ¿Qué es lo que prima más en el separatismo catalán? ¿El orgullo de construir una Cataluña independiente? ¿Qué aportan a esa Cataluña independiente los magrebíes, y menos si son de inclinaciones terroristas? ¿O lo que prima en el separatismo catalán es simplemente el odio a España y a Occidente? Y por eso puede uno aliarse con cualquiera que esté intentando atacar de una manera u otra a Occidente y a España. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de alguien para que trate de reventar el minuto de silencio por la asesinada en Esplugas de Llobregat? Bueno, pues eso es lo que tenemos en el separatismo catalán en estos momentos. Ayer, lo comenté en la tertulia, se publicaba una encuesta en el diario Ara, y diario independentista, donde se analizaba cuánto apoyo tiene el endurecimiento de las leyes migratorias entre los electores catalanes, y había un desglose por partidos y era espectacular. Resulta que en PP, en Vox, en Alianza Catalana, incluso en Junts e incluso en RC, había mayoría de personas que creen que es necesario endurecer las leyes migratorias. Sin embargo, en los partidos separatistas, más de izquierda, había una oposición a endurecer las leyes migratorias. La CUP, los podemoides de allí, que son una especie de cosa rara, que obtiene votos, se supone, del no separatista, pero lo pone al servicio del separatismo. Incluso en el Partido Socialista de Cataluña no llegaba al 50% el apoyo, se quedaba en el 49% al endurecimiento de las leyes de inmigración. Bueno, pues es lo que hay. Por cierto, la asesinada de ayer en Esplugues. Las primeras informaciones, basadas en lo que los testigos vieron, señalaban que se trataba de una chica de como 16 años. No era una chica. Lo que era una mujer china de complexión muy menuda, pero en realidad tenía 42 años. Pero da igual, una mujer elegida
al azar en mitad de la calle por un magrebí con un machete. ¿Tenemos necesidad de vivir en un país donde ese tipo de escenas suceden? Luego hablaremos de lo que pasó ayer en Alemania, otro ataque a manos de alguien que, si le preguntáramos a los mozos de escuadra, diría que es que simplemente está para allá. Hombre, muy para acá no se puede estar cuando te dedicas a apuñalar o atropellar al que tienes alrededor. Así que, pues es una no información lo que están dando los mozos de escuadra. El caso es que el apuñalamiento se realizó en Esplugues al grito de Allahu Akbar. Bueno, pues es lo que hay. ¿Está para allá el que lo ha hecho? Por supuesto. ¿Significa eso que no tiene carga política el apuñalamiento? Pues no. No se fue a una ciudad de ningún país islámico a realizar sus acciones. Se quedó aquí, apuñalando al odiado occidental, aunque en este caso a quien apuñalara fuera a una ciudadana china. El juez Peinado, ¿les suena a ustedes? Es alguien que se ha encargado de llevar a cabo las investigaciones sobre la corrupción, siempre presunta hasta que haya condena, de la mujer de Pedro Sánchez, que se dedicaba a utilizar recursos públicos para sus negocios privados. Bueno, al juez Peinado le han sometido a todo tipo de acoso. ¿Recuerdan ustedes aquella información estrella de, creo que fue El Plural, ¿no?, que decía como titular que el juez Peinado tenía 2 DNIs? Luego resulta que estaban hablando de personas distintas. En fin, esas exclusivas de los medios progres cuando tratan de acosar a quien molesta. Bueno, el juez Peinado pues no es alguien a quien le guste aceptar los acosos. Así que lo que ha hecho es presentar demandas. Escuchen. El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, ha presentado una demanda civil por importe de 450.000 euros contra la cadena SER, el diario digital El Plural y el activista político y exconcejal socialista Fernando Jabonero. El magistrado les acusa de vulnerar su derecho a la intimidad al difundir la dirección y los datos detallados de su vivienda en Ladrada, en la provincia de Ávila. Según la demanda a la que ha tenido acceso El Confidencial, estos medios de comunicación publicaron la referencia catastral, la localización exacta, imágenes de la casa y material cartográfico, identificando expresamente al juez Peinado como propietario. El magistrado explica que estos datos no eran necesarios para informar y que su difusión facilitó la identificación de su domicilio y que tras la publicación se produjeron episodios de acoso en las inmediaciones de su vivienda. Peinado señala a Fernando Jabonero como presunto origen de la filtración y le reclama 100.000 euros, mientras que exige 50.000 euros a la cadena SER y 300.000 euros a El Plural. El magistrado añade que la publicación de estos datos responde a la presión y al descrédito personal que está sufriendo debido a la causa judicial que está instruyendo, nada menos que la de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Así funciona la mafia. Unos señalan y otros después se dedican al acoso físico. Cuando en tiempos, hace ya años, se produjeron algunos episodios periodísticos donde pues se señalaba el domicilio de Ábalos, se le fotografiaba entrando y saliendo de su domicilio. Pues yo ya dije que me parecía fatal. No me gusta que se acose a la gente en sus domicilios, sea quien sea. Sea Rita Barberá, sea Soraya Sáenz de Santa María, sea Ábalos o sea el juez Peinado. Y precisamente porque me he pronunciado en contra cuando esos acosos se han dirigido. Por cierto, también me pronuncié en contra de los que se manifestaban a las puertas del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar.
No hago distingos. Si estoy en contra es por el hecho en sí de acosar a alguien en su domicilio, no por quién sea ese alguien. Y por tanto, como me he manifestado en contra de los acosos en domicilio a gente de un lado del espectro ideológico y del otro, pues puedo, con toda la legitimidad moral, decir que lo del acoso al juez Peinado divulgando los datos de dónde está una propiedad inmobiliaria suya, pues es repugnante. Y me parece muy bien que el juez Peinado presente demandas contra los medios de comunicación que se dedican a hacer ese tipo de labor más propia de la mafia que de lo que es el ejercicio del periodismo libre. No me gustan los acosos. El periodismo sí, y no me gustan los acosos por parte de nadie a nadie. Los acosos domiciliarios, el que uno intente preguntar a un político en un acto público, evidentemente va en el sueldo del político. Ahora, el domicilio es sagrado, así que espero que el juez Peinado pues reciba una sustanciosa indemnización por parte de aquellos medios, El País, El Plural, etcétera, que se dedicaron a revelar los datos de una propiedad suya. Bueno, ya saben ustedes, 23 de mayo, sábado, Marcha de la Dignidad desde Colón hasta Moncloa. Ayer presentamos esa Marcha por la Dignidad aquí en el programa con Marcos de Quinto y bueno, pues ya se empiezan a producir los primeros apoyos explícitos. Les hablamos de nuevo de la manifestación que está convocada por la Asociación Sociedad Civil Española para el próximo 23 de mayo, porque ya hay algunas asociaciones y partidos que han confirmado su asistencia. La Asociación Acción y Comunicación para Oriente Medio y el partido Vox han confirmado que estarán presentes en la Marcha por la Dignidad que recorrerá Madrid desde la Plaza de Colón hasta el Arco del Triunfo en Moncloa. La marcha comenzará a las 10:30 de la mañana, recuerden, del sábado 23 de mayo. Todos los colectivos, asociaciones, agrupaciones profesionales y partidos políticos que lo deseen están invitados a sumarse a esta gran manifestación portando sus propios símbolos y pancartas. Ayer comentábamos, al hablar de la marcha, que hay dos diferencias fundamentales con respecto a otras protestas que ha convocado la sociedad civil contra el gobierno de Sánchez. Una diferencia de carácter físico, no es concentración, sino que va a ser manifestación de Colón hasta Moncloa. Y la segunda diferencia, que es fundamental, es que por primera vez la sociedad civil, las 160 asociaciones agrupadas en la plataforma de Sociedad Civil Española, pues ha decidido que ya vale de intentar, ¿cómo diría yo?, reblandecer la protesta por el procedimiento de tratar de que todos los asistentes pues más o menos coreen los mismos lemas, porten las mismas banderas, etcétera. Se ha decidido que la manifestación tiene que ser un llamamiento a que todo el mundo se sume, cada uno con sus querellas personales y con su visión de lo que es Sánchez y de los motivos por los que Sánchez tiene que convocar ya elecciones. Y por tanto, todo el mundo puede asistir con las banderas dentro de la ley que les dé la gana. Y todo el mundo puede asistir con las pancartas reivindicativas que les dé la gana. Y por tanto, todo aquel que tenga algún motivo de queja contra Pedro Sánchez es bienvenido en la manifestación
Son bienvenidas las víctimas de las tropelías de Sánchez, son bienvenidos los sectores productivos machacados por Sánchez, son bienvenidas las asociaciones que protestan contra decisiones del gobierno Sánchez, son bienvenidos los sindicatos que están levantados contra Sánchez. Cualquiera que tenga algo que reprocharle a Pedro Sánchez es bienvenido, y en la manifestación podrá expresarlo con sus pancartas alusivas, como son bienvenidos todos los partidos y cada uno que lleve las banderas que le dé la gana, de partido, españolas, europeas, lo que quiera. El caso es que toda España debe hacer sentir su grito para que un señor que ha convertido a España en un páramo de corrupción, un señor que ha pervertido todas las instituciones, colonizándolas y poniéndolas en su servicio, un señor que ha conseguido que España sea ahora el hazmerreír del mundo y esté excluida de todos los sitios donde se decide algo importante, un señor cuya negligencia, cuyo nepotismo y cuya corrupción mata, como ha matado en Valencia, como ha matado en Adamuz, como ha matado durante el apagón, se marche a su casa cuanto antes. Creo que todas las cosas tienen un límite y ya es hora de decirle a Sánchez alto y claro que ese límite se ha sobrepasado hace mucho. Bueno, iremos informándoles de todos los que se vayan sumando a la convocatoria, que esperemos que sean todos. Hoy les preguntamos en nuestra libre encuesta por el tema de la nacionalidad. ¿Deberían endurecerse las condiciones en España para obtener la nacionalidad? Sobre todo teniendo en cuenta esto que van a escuchar ahora. Portugal acaba de endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad portuguesa y además las ha endurecido mucho. Y además, hace una semana otro país hizo lo mismo. Tal y como les estamos contando, les hablamos ahora de cómo se está gestionando la inmigración en otros países en Europa en comparación con España. Les vamos a hablar de dos casos, el de Portugal y el de Suecia. Nuestros vecinos en Portugal han decidido endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad. De esta manera se suman a Suecia, que lo hizo hace una semana. En Portugal, el presidente ha promulgado una nueva ley de nacionalidad que eleva de 5 a 10 años el periodo de residencia legal necesario para acceder a la nacionalidad, con una excepción de 7 años para ciudadanos de la Unión Europea y países lusófonos. También se endurecen las condiciones para los menores nacidos en el país y se elimina la concesión automática a descendientes de judíos sefardíes. El gobierno portugués defiende la reforma para frenar la inmigración ilegal y acusa al anterior ejecutivo socialista de haber generado un auténtico caos en el sistema. Por su parte, Suecia ha seguido un camino similar. Desde esta semana, el país exige un mínimo de 8 años de residencia, que sean autosuficientes económicamente, que dominen a la perfección el idioma sueco, que tengan conocimiento de los valores del país y una conducta respetuosa con la ley. El ejecutivo sueco subraya que la ciudadanía deja de ser un mero trámite automático para convertirse en un privilegio que debe ganarse, tras años de políticas de inmigración masiva que, según el gobierno actual, han favorecido la aparición de sociedades paralelas, auténticos guetos. Portugal endurece las condiciones para obtención de la nacionalidad. Suecia también lo ha hecho hace una semana y entrará en vigor la modificación en junio. En Suecia, las condiciones para la nacionalidad ahora exigen hablar fluidamente el sueco, exigen no depender de ayudas públicas. Vamos, que quien quiera ser una carga para las arcas públicas suecas no obtendrá la nacionalidad. Se dará la nacionalidad a aquel que venga a contribuir. Oiga, pues no sé, parece un poco sensato, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos iniciativas? Pues que las dos han salido adelante gracias
a la exigencia y al apoyo del correspondiente Vox. En Portugal gobierna el PP portugués. Allí se llama Partido Socialdemócrata, pero en realidad ocupa el hueco del PP. El Partido Socialista allí se llama Partido Socialista. Bueno, pues el PP portugués está gobernando en minoría y tiene que hacer encajes de bolillos. Tiende a apoyarse siempre en el Partido Socialista, pero no todas las veces. Y en concreto en esto de la nacionalidad, al final se ha producido un acuerdo entre el PP portugués y el Vox portugués, que allí se llama Chega, y gracias a ello han sacado adelante esta ley que endurece las condiciones de concesión de la nacionalidad. Y en Suecia ya saben ustedes que gobierna un gobierno de centro-derecha, también en minoría, pero con apoyo desde fuera del Vox sueco. Y por eso se endurecen las condiciones de obtención de la nacionalidad. Allí donde el correspondiente Vox tiene la suficiente fuerza, pues el correspondiente PP se ve obligado, o le sale de dentro, no lo sé, no me importa, actuar bien. Con lo cual, pues la lección es muy sencilla. Queremos aquí hacer lo que se ha hecho en Portugal y en Suecia, endurecer las condiciones de concesión de la nacionalidad. Bueno, pues entonces habrá que conseguir que el Vox de aquí tenga la suficiente fuerza como para obligar al PP de aquí, o convencer al PP de aquí, de adoptar una actitud más sensata en el tema migratorio. No hay más cera que la que arde. ¿Queremos un cambio de rumbo? Pues necesitamos que tenga la suficiente fuerza quien está propugnando un cambio de rumbo. Bueno, ya saben ustedes que en el Festival de Eurovisión de este año al final no participa España, ¿no, doña No, Carmen? no participa España. No participa España porque participa Israel. Y Turquía tampoco participa porque participa Israel. Pero los problemas para Turquía, bueno, los problemas para Sánchez y para el sujeto que ha puesto a dirigir Televisión Española, impresentable sujeto, pues son que participe España o no, Israel va a participar. Con lo cual, pues no sé, que se fastidie el capitán, que no como Rancho. Pero para Turquía acaba de surgir otro problema adicional en Eurovisión. Escuchen. Terminamos el repaso de este bloque de noticias hablándoles del Festival de la Canción de Eurovisión, donde, como les contamos, este año no participa España, pero la polémica en torno a este festival, como saben, es una constante. Y este año no solo lo es por la presencia de Israel, sino que Turquía, que no participa en el concurso, ha criticado de nuevo el festival por una canción presentada por Croacia. El grupo femenino croata Lelek competirá con el tema Andrómeda, una canción que alude al rapto y a la esclavización de mujeres durante la ocupación otomana de los Balcanes. Las artistas aparecen en escena con tatuajes en la cara en referencia a una práctica histórica por la que algunas mujeres se marcaban voluntariamente para evitar así la esclavitud sexual y la conversión forzada. En Turquía, muchos son los que han criticado duramente la elección de la canción, ya que sostienen que Eurovisión no debería servir para difundir mensajes políticos. De momento, la participación de Croacia no se ha cancelado y se espera que Lelek participe en el Festival de Eurovisión que se celebra el 12 de mayo en Viena. Caramba, resulta que Croacia lleva a Eurovisión una canción recordando una barbaridad histórica de los otomanos. Por Dios, qué escándalo. Resulta que vivimos en un mundo donde se puede volcar todo tipo de mentiras, por ejemplo, sobre el descubrimiento de América, en nombre del indigenismo. Pero no se puede recordar que, puestos a hablar de la esclavitud, por ejemplo, pues, ¿qué tal si nos fijamos en que son los países árabes los que, con mucho, más comerciaron con esclavos? ¿Qué tal si nos fijamos, pues eso, en los esclavos del Imperio Otomano, los esclavos y las esclavas sexuales del Imperio Otomano?
Ah, que de eso no podemos hablar porque eso no va contra Occidente, vaya por Dios. Bueno, pues me alegra mucho ver que empieza el reflujo, que empezamos todos a hablar de los hechos históricos. Y me alegra mucho porque si nos ponemos a hablar de los hechos históricos, pues los españoles llevamos una ventaja. Y es que comparando con la actuación de cualquiera, y cuando digo cualquiera, nuestra historia demuestra una humanidad mucho mayor que la de cualquier otro país, incluidos los portugueses. Los portugueses sí que se dedicaron en cuerpo y alma al tráfico de esclavos negros. No en vano, ellos son los que fundamentalmente se encargaron de la colonización africana, mientras que nosotros íbamos a América. El resto de los países, comparemos lo que es esa inmensa y maravillosa comunidad hispana de más de 500 millones de personas, donde todos pues tienen la misma cultura, todos tienen la misma lengua y todos forman, en definitiva, una comunidad única, fragmentada hoy políticamente, pero es una comunidad única y de la que nos podemos sentir orgullosos, y gracias precisamente a que lo que hizo España en América fue, antes que nada, humano. Que hubo por ahí españoles que harían barbaridades, pues alguno había, y a alguno se le cargaba de cadenas y se le enviaba a la península de vuelta a pasar sus días en la cárcel precisamente por esas barbaridades, juzgado y condenado por tribunales españoles. Porque había unas instrucciones claras por parte de los monarcas españoles de respetar a las personas que allí vivían como súbditos de la corona española en igualdad de condiciones con la gente de Madrid o de Albacete. Y sobre todo por una cosa, porque es que la colonización española de América fue una gesta fundamentalmente católica. No se iba a descubrir pueblos a los que saquear, no se iba solo a descubrir nuevas riquezas, se iba a conseguir nuevos siervos de Dios, nuevos católicos. Y por tanto, a esas personas se las trataba como lo que eran, hijos de Dios, igual que los españoles. Tú no puedes esclavizar a alguien a quien quieres convertir. Todo lo contrario. En el momento en que quieres convertirle es precisamente porque has reconocido su dignidad como ser humano. Eso es algo muy exclusivo del mundo católico y que impregna todo lo que se hizo por parte de los españoles en América y de lo que nos podemos sentir orgullosos. Y me alegra que salgan de una vez gentes señalando lo evidente, que puestos a buscar culpas históricas, hombre, miramos hacia Oriente y encontramos barbaridades de todo tipo. Así que menos complejo de culpa occidental. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Eric Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, Luis. Banco Santander ofrece este espacio. El científico estadounidense Craig Venter, uno de los grandes referentes mundiales de la genómica y figura clave en la secuenciación del genoma humano, ha fallecido en San Diego a los 79 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer diagnosticado recientemente. El fallecimiento ha sido confirmado por el J. Craig Venter Institute, institución que él mismo fundó y dirigía. El centro sin ánimo de lucro está dedicado a la investigación genómica, al estudio de su impacto en la sociedad y a la divulgación de sus avances tanto a la comunidad científica como al público y a los responsables políticos. Venter fue distinguido en 2001 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que compartió con otros pioneros del genoma humano. Banco Santander ha ofrecido este espacio.
Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.